Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Este día viernes esta Eucaristía vamos a ofrecerla como primer día de Triduo, antes de la fiesta de la Divina Misericordia del Señor, que es el domingo. Se celebra el segundo domingo de Pascua porque así fue la revelación que el Señor le hizo a Santa Faustina Kowalska, que ese se consagrara el domingo después de la resurrección, se consagrara a su divina, a la misericordia divina, y el Papa Juan Pablo II la instituyó ya como fiesta litúrgica. Y ciertamente que a las 3 de la tarde cada día estamos llamados a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Es sencillito, 5 minutos y ya la ha acabado. Qué bonito fuera que todos nos refugiáramos en la misericordia de Dios, que abraza, que cura, que perdona y que libera. Sin embargo, nosotros, por nuestra necedad ante el abandono en la misericordia, sufrimos tanto, sufrimos mucho, y nos portamos con Dios reácidos a hacer su voluntad, sabiendo que la voluntad de Dios es la que nos hace felices. En la voluntad de Dios encontramos nuestra libertad. En la voluntad de Dios encontramos nosotros el camino, la luz, el sendero. Nos gusta mucho dar vueltas y al final caemos en lo mismo. Sufrimos un montón de tiempo y sabiendo dónde es el camino no lo buscamos hasta que estamos con el agua hasta aquí, hasta el cuello. Hoy precisamente en la primera lectura nos dice eso, que Jesús es el que salva. Y Jesús se manifiesta en la comunidad. De ahí viene la palabra
iglesia. Viene de eclesía, significa asamblea convocada por el Señor. De ahí viene la palabra iglesia, y de ahí lo que en hebreo se le llama la Cajal Yahvé, es decir, la convocatoria del Señor. De ahí viene la palabra iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, hermanos, que Jesús salva en la iglesia, en la comunidad. Nadie se salva solo. No se puede tener una experiencia de Dios aislados de la iglesia. Por eso el Concilio de Trento reafirmó una frase muy fuerte que ya le hemos dicho: extra ecclesia nulla salus. Fuera de la iglesia no hay salvación. Y no hablamos de la institución como tal, sino que hablamos del cuerpo místico que Cristo vino a instituir sobre el cimiento de los apóstoles. El Evangelio lo marca muy claro hoy, como Pedro, que es el primero de los apóstoles, es el referente. Todos siguen a Pedro. Ya van viendo que Pedro es el que va coordinando la comunidad apostólica. De ahí viene el primado del Papa. El Papa es el sucesor de Pedro, es el obispo de Roma. No es que él esté por encima de todos los obispos, pero él es el primero entre los obispos. De ahí viene esa frase que dice: primus inter pares, primero entre iguales. Entonces, qué bonito, hermanos, como la liturgia de la palabra nos va indicando de una manera concreta la manifestación del Señor. Y una de las cosas que a mí me ha llamado poderosamente la atención es las comidas de Jesús. Las comidas a Jesús le gusta mucho la convivencia, el compartir, la comunidad. A Jesús le encanta eso, el trabajo en equipo. Los discípulos están ahí unidos, frustrados porque la pesca, el trabajo no les está yendo muy bien. Pero aquí descubrimos algo, hermanos, muy doloroso. Jesús les había dicho cuando los llamó, les dijo: desde ahora van a ser pescadores de hombres. Pero los discípulos, después de la resurrección del Señor, volvieron a sus andadas. Y ese es uno de los grandes riesgos que nosotros tenemos también al seguir al Señor, volver a las andadas. Dice el Evangelio que Pedro estaba desnudo nuevamente, sin ropa, había perdido ya hasta su dignidad. O sea, estar desnudo en la Sagrada Escritura significa que ya está perdiendo hasta la dignidad. Nosotros le llamamos la vergüenza, ¿verdad? Una persona que no tiene vergüenza se le llama, ¿cómo? Sinvergüenza, ¿verdad? Entonces, ya Pedro se había convertido en un sinvergüenza nuevamente. Estaba desnudo. Pero, y volvió, y ahí se le volvió a aparecer el Señor. Ya no lo reconocieron. No lo reconocieron la primera vez. Así somos nosotros, hermanos, cuando vamos a la iglesia, cuando queremos vivir una vida de Dios, renunciar al mundo y regresamos a Él, es muy difícil ya reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. Es bien doloroso y eso nos pasa. Eso le ha pasado a tantos bautizados, ustedes saben. Hay gente que era tan buena trabajando en la iglesia, era el mejor predicador, era el mejor catequista, era la que mejor cantaba, y de ahí por un problemita zafuca de la iglesia, porque hay gente que no tiene la mirada en Jesús sino en la gente, entonces se fueron y ahora háblenles de Dios, ahora no son nada, así, y le perdieron el sentido a todo. Usted les vaya a hablarles de la misa, no les da gana. Vaya a hablarles de Semana Santa, nada. Hábleles de Dios, cero. Y comienzan a echarle culpa. No, es que si no hubiera sido fulana de tal, fulano de tal. No, hermanos, nadie corre a nadie en la iglesia. El que se va solito. Porque es que cuando uno viene a la iglesia, uno viene a enamorarse de Jesús. Uno viene a seguir a Jesús, a mirar a Jesús. Cuando uno aparta la mirada de Jesús, ¿qué pasó con Pedro cuando dejó de ver a Jesús? Comenzó a hundirse.
Cuando uno aparta la mirada de Jesús, comienza a ver la gente fea que ahí tiene al lado uno, ¿verdad? Y es que ciertamente aquí lo que vemos es un montón de pecadores, algunos peores que otros, ¿va? Pero eso es lo que vemos y comenzamos a ver, ay, es que este aquí, es que mire que doña fulana aquí, es que don fulano aquí, es que el padre allá, porque nuestra mirada no está en Jesús, no está en Jesús. Y fíjese lo que aparece, el resucitado va a visitarlos y le va a recordar ese llamado que les hizo en el mismo lugar donde Él los llamó. Estaban en el lago de Tiberíades. Ahí fue donde lo llamó también. Y sucede algo y le dice, ¿han pescado algo? La pregunta hizo que Pedro reaccionara y dijo, es el Señor, es el Señor. Porque el Señor es el único que se interesa por mí. El Señor es el único, el que está siempre dispuesto a interesarse por nosotros, por nuestra vida, por nuestra condición. Y entonces, hermanos, como discípulos, el discípulo está llamado a reconocer, es el Señor. En medio de las turbulencias de la vida, aparece una persona, aparece un ángel, es el Señor. ¿Cómo aprender a reconocer al Señor en medio de las dificultades de la vida? Pues Jesús, en medio de esto, comienzan ellos a reconocerlo. ¿Dónde? En la comida. Jesús es tan atento que los vio que estaban cansados y se puso Él a atizar fuego, a hacer las brasitas y se puso a hacerles comida. Es la figura eucarística. Y dice que cuando Pedro se dio cuenta, dice que Pedro hacía las cosas al revés. Pedro hacía las cosas al revés. A veces nosotros nos cuesta, como somos duros para comprender el mensaje de Jesús, hacemos las cosas al revés. Por hacer un bonito hacemos un feo muchas veces, ¿verdad? ¿Se han fijado ustedes eso? Que uno cuando quiere hacer un favor al final lo hace mal, pero la intención no era mala, era buena, pero por no tener la sabiduría de Dios, por dejarse llevar por los impulsos, hace las cosas mal. ¿Qué hizo Pedro cuando se dio cuenta? Se puso la ropa, se cambió, ¿verdad? Así decimos nosotros. Ese gesto de Pedro, ¿qué nos quiere decir a nosotros, hermanos? En la Eucaristía, cuando venimos al banquete, a la comida con el Señor, nosotros debemos saber vestir, No venimos al templo igual que venimos vestidos cuando vamos al estadio, por ejemplo, o como mirábamos a la gente en los ríos en Semana Santa, que no debieron ir, pero bueno, no va así. A la iglesia, a la Eucaristía, uno busca el mejor vestido, porque es la fiesta con el Señor, el encuentro con el Señor. Mire, Pedro se viste y se echó al agua. Se mojó, se mojó la ropa, porque hizo las cosas al revés. Pero era la alegría de encontrarse con el Señor. Fue y encontró el banquete servido. Ahí comieron con el Señor nuevamente. En esas comidas Jesús se manifiesta y nos muestra lo importante que somos para Él. Su misericordia infinita para todos, capaz de mostrarnos una vida, un mundo nuevo, un encuentro nuevo. Que esta experiencia pascual en nosotros realmente hagamos como el discípulo amado. Es el Señor el que pasa nuestra vida, es el Señor el que está conmigo, es por el Señor que yo hago las cosas. Cuando las cosas se hacen con amor por el Señor, se hacen con amor, se hacen bien. Que esa sea la catequesis de hoy. El Señor Jesús que nos salva, nos llama y nos santifica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.